Muchas gracias, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu inunde la vida de Tana en estos momentos y que pueda ser fiel a tu palabra y a la práctica también, Señor, pues que podamos de verdad ser conscientes y meditar tu palabra de día y de noche y aplicarla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Buenos días. Llevaba unos meses pensando en que estamos tratando el tema de la Iglesia desde la Reforma, de los conceptos de todo tipo, de todas las caras habidas y por haber de la Iglesia, de la Iglesia de Jesucristo. Pero tengo una preocupación también desde hace unos años, porque a partir de la llegada de la herramienta de Internet, tan maravillosa, tan buena para tantas cosas, me entristece mucho que haya hermanos, hermanas que, si no totalmente, sí en gran medida, quieren sustituir la iglesia local por los predicadores de Internet. Eso me duele mucho, creo que es insano, es totalmente erróneo desde el punto de vista bíblico, porque no se tiene claro el concepto de iglesia. Quienes acuden solo, estoy hablando para vosotros, pero estoy hablando para quien quede, si se está grabando, que vosotros estáis aquí, evidentemente, nos afecta directamente, pero eso es un mensaje como enseñanza para todos, para que sepamos decir también lo mismo todos, a la hora de enseñarnos unos a otros, a la hora de animarnos unos a otros. Estas son unas palabras, esta es una predicación de ánimo, de situarnos, si puedo ser un poco luz, pero de ánimo. Mirad, decía que me entristece porque el que acude a Internet a ver predicadores muy buenos u otros menos buenos está recibiendo bendición, pero el primer interrogante que me surge a mí es, vale, tú estás oyendo mucho predicadores de Internet súper guays, muy buenos, vamos a dar por sentado que son muy buenos, ¿vale? Todo, pero vamos a suponer que son muy buenos. Vale, pero ¿y tú, que estás acudiendo a Internet? ¿A quién bendices? ¿A quién sirves? Porque ese te está bendiciendo a ti. Pero ¿y tú? ¿A quién? Porque eso lo puedes hacer con unos cascos en el autobús o en tu habitación y tú estás solo. ¿Y a quién bendices tú, no? Y eso no es ser iglesia. Segundo concepto, que tenemos que luchar. Tenemos que luchar porque, al fin y al cabo, somos hijos de nuestro tiempo. Veíamos esta mañana en la escuela dominical, llevamos trillando el tema de iglesia desde la escuela dominical desde hace meses. Y somos hijos de nuestro tiempo. La cultura, la sociedad, las ideas, las costumbres que se dan en nuestro continente, en el mundo, en nuestro continente, en España, en Madrid, nos afectan. Y no quiero que caigamos en el error cultural, religioso, de que venir a la iglesia, ya sé que habéis venido, no os quedéis en Internet, fenomenal, primer paso conseguido, pero que no nos quedemos en el paso de oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Os suena? ¿Quién ha sido católico aquí antes? Bueno, muchos. Uno de los mandamientos de la Iglesia Católica, aparte de los 10 mandamientos de Moisés, los mandamientos de la Iglesia Católica son oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. Es un mandamiento. Qué triste es tener el concepto solo de oír misa. Si nosotros, como creyentes, venimos aquí al culto solo para oír el culto, oír
las alabanzas, oír esta predicación, la que sea. Si venimos solo para oír, estamos también mejor que quedarte con Internet, pero todavía muy pobre, en un escalón muy pobre. Eso no es el objetivo bueno, no es lo mejor. Es un primer pasito, nada más. Pablo, la iglesia no es un lugar para celebrar cultos, rituales, que también, que es bueno. Tenemos unas formas durante siglos y es una reunión, como nos dice 1 Corintios 14, donde nos reunimos y se desarrollan dones, se hacen actividades para edificarnos unos a otros. Y vemos que Pablo nos habla del concepto de familia espiritual, edificio, cuerpo, en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4. De forma que en la iglesia normal, en estos textos, en Hechos, como veíamos esta mañana también en la escuela dominical, la iglesia normal, correcta, no es venir a la iglesia a oír el culto, sino que vemos en todo el Nuevo Testamento cómo los unos se ayudan a los otros oran por los otros, compartan las cargas los unos por los otros, se aman los unos a los otros, trabajan codo con codo unos con otros, evangelizan juntos, comparten el pan, las necesidades físicas incluso, se animan unos a otros, se estimulan unos a otros al amor y a las buenas obras. Todo eso sí que es ser iglesia correcta. Y para eso hace falta una implicación relacional. No es solo oír, no es solo escuchar. Implica actividad. Que yo me doy a ti y tú te das a mí. Y tú te das al otro y el otro a la otra y la otra al otro y la otra al otro y hacemos una red relacional de bendición, de ayuda unos a otros. Eso sí es ser iglesia. Y mira, las iglesias en el Nuevo Testamento son locales. No local de espacio físico, sino que son de ciudad. O la casa de fulanito, ¿no? En Corinto, en Galacia, en Roma, en Creta, donde sea. O bien las cartas, si os dais cuenta, a los romanos, a los de Corinto, a los de Tesalónica, a los de Colosas, ¿veis? Son provincias romanas o ciudades donde los cristianos se reunían por zonas, por ciudades o por provincias, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las epístolas de Timoteo y Tito, o Filemón incluso, pues no son a iglesias, no son consejos, correcciones, enseñanza a iglesias, sino a los pastores de esas iglesias, ¿no? O ancianos de esas iglesias. Por lo tanto, no existe el concepto en todo el Nuevo Testamento de aislado, de escuchador, de llanero solitario, de ermitaño o, creo que esto es un término que debe ser japonés, hikikomoris. Ahí no está su sumo, ¿no? No está su sumo, ¿no? Hoy. Bien, el hikikomori es aquel que nunca, jamás sale de su casa. Estilo ermitaño, ¿no? No existe eso en el plan de Dios, en la visión de Dios, en la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. No existe eso. No es correcto aislarse. Por muchos errores que tengan las iglesias, no es correcto aislarse. Como veíamos esta mañana también en la escuela dominical, si no estás a gusto en una iglesia, porque no te es de suficiente bendición, busca otra. Pero tú tienes que dar donde te involucres, tú tienes que ser de bendición para otros y otros para ti. No es solo escuchar quién predica mejor, porque seguramente en la radio o en internet puedes escuchar mejores predicaciones que esta, pero ser iglesia no es eso. Ser iglesia no es eso. Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el primero que habla de iglesia, asamblea.
Y efectivamente dice, como orabais uno de vosotros, creo que era Miriam, donde hay 2 o 3 reunidos, allí yo estaré en medio de ellos. Pero digamos que el 2 o 3 es el mínimo, ¿vale? Luego vemos en todo el libro de los Hechos y en las epístolas que las iglesias eran locales, o sea, eran por ciudad, ¿no? En esta iglesia yo creo que somos afortunados también en el sentido de que para tener el tamaño que tenemos, mediano, para España, como la mitad más o menos está involucrada en tareas activas, vamos a decir, ¿no? Y quiero animaros, quiero que nos animemos unos a otros, porque un 40 o un 50% de la iglesia está atareada. Empiezas a ver quién está poniendo las manos en el arao y, entre unas tareas y otras, unas actividades y otras, pues Adonirán no es el director de orquesta o el pastor, el músico ese que tiene con el pie da el bombo, con la oreja la flauta y que hace todo, ¿no? Afortunadamente somos una iglesia donde muchísimos trabajan, Pero quiero enfatizar esto, que somos los unos de los otros, y quiero animar a quienes todavía no estáis involucrados en algún tipo de actividad, vamos a decir, de bendición a otros, a que lo hagáis. Esa es mi intención con esta predicación. Jesucristo compara a la iglesia con una viña. Una viña, un rebaño, donde el centro es Jesucristo. Jesucristo es el pastor, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, Jesucristo es el cimiento del edificio. En todos los ejemplos, no es una iglesia sana la que no está centrada en la figura de Jesucristo. También somos muy afortunados, hermanos, por haber redescubierto las Escrituras, porque Dios nos ha buscado, porque Dios nos ha encontrado, porque hemos contestado a Dios, hemos respondido a Dios y tenemos la Biblia y vemos que las Escrituras son cristocéntricas y no estamos perdidos en las ramas, como otras ramas del cristianismo, ¿no? Somos muy afortunados. Eso nos da ya el Evangelio. El tener la conciencia de que Cristo es el todo, el fundamento, el centro y el imprescindible, nada más, no se necesita a nadie más para hacerse familia de Dios. Eso es un tanto por ciento bestial de privilegio que tenemos. Somos muy afortunados porque hemos comprendido que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Conocer esto es un privilegio histórico. Es un privilegio histórico. Podría haber yo nacido en Marruecos, en Ucrania, en China, en Japón, en Mongolia, y jamás haber oído que Jesucristo es el centro de la creación y el propósito del universo, y que Él, por amor, se ha acercado a mí para reconciliarme con el Padre. Nosotros somos muy afortunados, porque ese concepto tan básico, tan clarito, tan simple, es el poder de Dios. El poder de Dios. Pablo compara a la iglesia, como decía, con un edificio, cuerpo, coche, etcétera, etcétera. Y con coche lo voy a comparar yo. Nos voy a comparar como iglesia con este coche. ¿Me ayudáis, 3 voluntarios? Tú por ese grupo, tú por aquí por el centro, por ejemplo.
toma un porrón. No, coge unos cuantos. Muy bien. Acabamos. No, bueno, venga, vale. No, solo para él. Augusto, ¿tú tienes? Venga. Muy bien. Os he dado un número que corresponde a un número de pieza de este coche. ¿Alguien quiere tener un coche? Si os vendo este coche, ¿lo queréis con todas las piezas? ¿O con un 90% de piezas? ¿O con un 70% de piezas? ¿O con un 99% de piezas? ¿Lo queréis entero? ¡Qué morro! Pero si os doy casi todas las piezas, es casi un coche, ¿no? Es un coche. Es un coche, ¿no? ¿Es un coche? Pues mirad, quiero que nos comparemos. La iglesia es este coche. La iglesia local es este coche. Nosotros no somos el fabricante. Nosotros somos las piezas, pero las piezas hemos sido hechas por el fabricante. El fabricante es Dios. ¿Vale? Y de la parábola de los talentos aprendemos algo muy importante. Aprendemos que uno es una pieza. Por ejemplo, ¿a quién le ha tocado el número 14, por ejemplo? No sé. ¿Tenéis? Bueno, que se han quedado aquí algunos. Pues acaso. Miraros a ver si tenéis el 14 alguno. ¿Tenéis el 14? Mírate si tienes el 14. Miraros quién tiene el 14. ¿Eh? Bien. El que tenga el 14, vamos a decir que es el volante. ¿Cuántos volantes tiene un coche? Uno. Puede ser que en la iglesia haya un solo miembro con ese don. La iglesia necesita solamente un volante. Pero ¿podemos tener un coche que funcione bien con una rueda solamente? Por lo tanto, en la iglesia va a haber gente que tenga repetido el don. Puede haber 4 personas con el mismo don. ¿Se necesitan las 4 o 5, una de repuesto? ¿Se necesitan? ¿O con que haya alguien que ya tiene ese don? Bueno, como ya hay 1 o 2 que tienen el don de no sé qué, pues ya son los que tienen que trabajar. Pero yo tengo el don de rueda, pero bueno, que se apañen con 2 ruedas. Que yo es que estoy cansado, pobrecito de mí, yo estoy pinchado, estoy desinflado, no creo que me echen de menos, yo soy insignificante. ¿Se necesitan 4 ruedas o se necesitan 2 ruedas? Se necesitan 4 ruedas. Dios nos ha dado un papelito a cada uno, por lo menos uno. Por lo menos uno, nos enseña Pablo. Es decir, que todos habéis recibido un don
Y algunos han recibido 2 dones, 3 dones, 4 dones. Y son la misma persona, distintas piezas en el coche, porque milagrosamente pues el volante se convierte en bombilla y en paragolpes y en no sé qué, ¿no? Y ya está. Y en unos momentos es volante, en otros momentos paragolpes y en otros momentos puerta. Porque Dios quiere y el Espíritu Santo reparte como quiere los dones. Y hay veces que una persona vemos que tiene varios dones, pero todos hemos recibido por lo menos un don. Somos una pieza. ¿Qué ocurre? Conmigo, que soy una pieza? Puede ser que yo sepa qué pieza soy y en qué lugar debo relacionarme en la iglesia y debo encajar. Podemos decir, ¿cuál es la pieza más importante del coche? Bueno, a mí se me puede ocurrir, Pablo no dice, Jesús y Pablo no dicen que unas piezas sean más importantes que otras, ¿no? Pero incluso aunque pensáramos que el motor, por ejemplo, si no descomponemos el motor piecita por piecita, porque también el motor, aunque lo veamos como una cosa única, tiene muchas piezas dentro, ¿no? Pero incluso aunque pensemos el motor, ¿no? Yo pensaba, meditando en esto, el motor es muy importante. Pues oye, pues a lo mejor Adonirán, a lo mejor el pastor es el motor del coche, ¿no? Porque gracias a él, pues esto tira, ¿no? Tiene potencia y la iglesia funciona más, ¿no? Pero luego pensaba, ¿yo me compraría un coche que no tuviera retrovisores? ¿Qué ocurre si no tengo retrovisores y conduzco sin ver quién me adelanta, quién no me adelanta, por la izquierda, por la derecha o por dentro del coche? Es una tontería, ¿eh? Son 10 euros cada retrovisor, 100, no sé. Es una tontería. Yo me compraría, diría que ese coche, si me dan a elegir y me dicen, oye, te lo rebajamos, pero no puedes ponerle retrovisores. Te rebajamos en 300 pavos este coche, pero no es que no tenga, es que no puede tener retrovisores. Y en cambio este otro te sale más barato, pero con retrovisores. ¿Qué elegiríamos? Uno con retrovisores, porque si no, nos matamos. La luz de freno. ¿Quién es el 27? ¿A quién he dado el 27, por ejemplo? Miraros. El 27, Evita. Tú eres la bombilla de freno central. ¿Quién quiere tener un coche que, sobre todo durante el día, vale, pero sobre todo que por la noche no vea nadie de los que vienen por detrás que tú estás frenando y se enciende la bombillita para advertir que estás frenando o porque hay una retención después de un cambio de rasante? ¿Y quién quiere la bombillita de freno en su coche? ¿La bombillita qué cuesta? €1,50. ¿Se necesita la bombillita de freno? ¿Es importante la bombilla de freno? Es muy importante. No nos acordamos de la bombillita de freno, pero yo no querría estar sin bombillas de freno, porque han evitado históricamente miles y miles de accidentes. Ese invento nimio, pequeñísimo, del coche ha evitado miles de muertes. Por tanto, no es que si el motor es más importante o si la luz de freno es menos importante. Tú tienes el don, tú tienes los dones que Dios en su soberanía te ha dado, porque te ha fabricado como ser único y especial, y si eres picaporte para abrir la puerta, tienes que funcionar y estar colocado, la idea es esta,
tienes que estar colocado en la puerta que te corresponde. Si hay 5 puertas en el coche, las 4 de pasajeros y la del maletero, nadie quiere tener un coche. El coche está incompleto si a una de las puertas le falta un tirador y no se puede abrir esa puerta. Por lo tanto, tu papel de picaporte es muy beneficioso para el coche. Es muy importante. Si yo soy una bombilla, un picaporte, lo que sea, y me quedo en la estantería o ahí en el suelo sin montar, ¿Dios me ha fabricado? ¿Soy una pieza completa? Sí. ¿Esta goma está hecha? ¿La ha hecho el fabricante? ¿Está perfecta? Correcto. ¿Qué le falta? Ensamblarse con los demás. Ensamblarse con los demás. Por eso la Iglesia nos dice, Pablo es un cuerpo, donde él pone el ejemplo de la nariz, la oreja, la pierna, no sé qué. Cada uno debemos ocupar en el coche el sitio para el que el fabricante nos ha dotado de cualidades, dones, y trabajar y servir a los demás de forma que seamos útiles. Esto está muy sabido. Esto está muy sabido. Pero, ¿qué pieza soy yo? Claro, porque una de las excusas para quedarte en el suelo o en la estantería es que no sabes, como no tienes ojos espirituales, no sabes qué pieza eres, no sabes dónde encajas. ¿Puede ocurrir esto? Sí. Si no lo sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primero, mantenerme limpio, ¿no? Mantenerme limpio, para que cuando encaje no vaya con barro, con suciedad o con basura que entorpezca el engranaje y yo pueda encajar. ¿Veis? Por lo tanto, aunque no sepa qué pieza soy, voy a tener que estar siempre limpio. Y además, para saber si encajo o no, le puedo preguntar a otras piezas. Oye, tú, desde ahí fuera, ¿qué ves qué pieza soy? ¿Soy una goma o soy una bombilla? Porque no me veo, no sé lo que soy. Y entonces las piezas de alrededor dicen, no, hombre, no, tú eres una bombilla. Ah, vale, pues entonces me ubico. ¿Dónde me ubico? Puede ser bombilla del faro izquierdo de cruce, puede ser bombilla trasera central de freno, pero ya sabes que eres bombilla. Te costará más o menos tiempo en encontrar el lugar para el que Dios te ha puesto. Pero debes moverte, debes preguntar, debes servir, debes moverte. Lo que no va a hacer buen resultado, lo que no va a ser buen resultado es que te quedes en la estantería, en tu cajita, forever. La parábola de los talentos. Jesucristo da un señor, dice Jesucristo, da a un siervo 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Y entonces ese uno dice, como yo creo que el Señor me va a exigir demasiado y se va a enfadar conmigo, me voy a enterrar, me voy a quedar en la estantería. ¿Qué pasa si te quedas en la estantería? Que el coche está incompleto. Dios no te ha hecho para que estés en la estantería. No te ha dado unas cualidades, no te ha dado una cualidad, no te ha dado un don para que seas muy bonito, muy competente o menos competente y te creas insignificante y que te quedes en la estantería. No hemos sido fabricados ninguno para quedarnos en la estantería.
Todos hemos sido fabricados para encajar en el coche que es la Iglesia. Y si lo sé, si ya sé el don que tengo, la función que tengo, en qué puedo ser de bendición, fijaros, es que yo me conformo no con decir, no, los dones, ¿cuáles son la lista de los dones? Porque 1 Corintios 12 habla de los ministerios de apóstol, profeta, enseñador, evangelista, misericordia, paciencia. No, o sea, no es esa la clave. La lista de los dones de Romanos 12 y 1 Corintios 12 y Efesios 4 no es cerrada. No es cerrada. Dios te ha dado unas funciones, unas habilidades, unos dones espirituales que pueden estar escritos o no. Eso no es lo importante. Lo importante es que te relaciones y que no te quedes guardadito en la estantería. Porque en el movimiento y en el encaje con otras piezas vas a ver dónde eres de bendición. Y si yo pido, si en la iglesia se necesitan gente para recoger las sillas, yo he pedido antes, el ejemplo de antes, he pedido 3 voluntarios, ¿vale? 3 hermanos han hecho pa. ¿Tienen el don de servicio? Pues no sé. Es importante que sepan que tienen el don de servicio y que entonces así se esfuercen. Bueno, lo importante es servir. Le pongas nombre o no le pongas nombre. Tengas el don reconocido o no tengas el don reconocido. Algunos dones van a ser reconocidos por los otros miembros. Van a saber que tú tienes el don de servicio. Porque te ven siempre dispuesto a colaborar. Y yo partiría de ahí en cualquier enseñanza de discipulado. Empieza a servir a otros en lo que sea. Presta la oreja al que necesita consuelo, necesita desahogarse por los problemas que tiene. Empieza por eso, que prestar oreja es muy difícil, pero lo podemos hacer todos o casi todos, ¿no? Es importante prestar la oreja para que alguien se desahogue. Y a lo mejor no eres un buen consejero y dices, no, pero es que yo, Adonirán, pastor, los hermanos que llevan más tiempo, yo no comprendo la palabra, yo no soy... Prestar la oreja es prestar la oreja. Es que alguien se desahogue contigo y es decirle, pues mira, Margarita, siento mucho esta situación y lo que voy a hacer es orar contigo, orar por ti cada día para que Dios te solucione este bache, te saque de este hoyo en el que ahora estás. ¿Creéis que eso es ser de bendición? ¿Creéis que eso es útil al coche? ¿El resto de piezas se ha enterado? No, es que la bombilla de freno trasera, el motor no tiene cables. No se ha enterado que la bombilla trasera está ahí. ¿Me entendéis? Se enteren o no se enteren, tenemos que ser de bendición unos para los otros. Pero lo que sí tienes que hacer es prestar oreja. Por lo menos eso. Por lo menos eso. Este es el ejemplo más básico que se me ha ocurrido de cuál es el mínimo que todos nosotros sabríamos hacer, pero que no lo hacemos. Que no lo hacemos. Porque si nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia a oír el culto y entre semana o por teléfono nunca estás disponible para otros, a quienes te puedan comentar algo, orar contigo, pedir oración, lo que sea, llevarte en coche de un barrio a otro porque no tienes coche, muchas cosas, pues estás dando más o estás dando menos. ¿Qué nos mantiene en la estantería? ¿Qué nos mantiene en la estantería? Hay una frase que dice, la oposición viene de fuera y el desánimo de dentro.
Pablo, ¿puedes poner la siguiente diapositiva? De la película Criadas y Señoras, ¿os acordáis de esta frase? Cuando la criada le dice a esa niña: tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Recuérdalo en la vida, que nadie diga que tú no eres importante. Nosotros podemos tener dos hándicaps a la hora de no ubicarnos y ser de bendición a otros. Uno es que tengamos un concepto de nosotros mismos pobre. Y nos hace falta que alguien nos repitamos unos a otros: tú eres bueno, tú eres listo, tú eres importante, tú eres amado por Dios, tú eres de bendición. No, pero yo no sé en qué puedo servir. Tú eres importante. Y si crees que no eres importante, que no eres bueno, que no das la suficiente talla, como esperes a dar la suficiente talla espiritual y en santidad para poder bendecir a otros, para poder ubicarte en el sitio del coche que te corresponde, jamás te pondrás en el coche. Porque nadie es perfecto. Dios nos ha hecho perfectos estatutariamente. En Cristo Jesús somos perfectos. En nosotros mismos no. Pero el coche va a funcionar mejor contigo que sin ti. Aunque seas una pieza de segunda mano, podemos decir. Por lo tanto, si tu excusa para no rendir en la iglesia, para no implicarte y ser de bendición activa a otros de la iglesia, es que tienes un concepto de ti mismo bajo, es un error, es una percepción, es una cuestión de percepción. Pero el fabricante no se equivoca. El fabricante te ha hecho correctamente. ¿Ves? Y la segunda excusa, Pablo, es no querer. Es no quiero, soy muy vago, estoy mejor en mi sofá que haciendo X cosa, prestando ayuda a este hermano, a esta hermana. No quiero. Santiago 4 nos dice que eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Lo bueno es lo que se necesite, lo que se te ocurra. Y el Espíritu Santo te va a guiar a decir: ¿qué sé hacer yo bueno y no estoy haciéndolo? Porque daremos cuentas ante Dios de cómo hemos empleado la vida, de qué capacidades nos ha dado Dios y si las hemos utilizado para beneficiar a otros o no. Nos hemos quedado guardaditos en la estantería. Por lo tanto, o bien por baja autoestima, o bien por pereza o porque no quiero ponerme en el coche, quiero la estantería, eso es un pecado. Querer quedarte en la estantería, querer quedarte en la iglesia de Internet, es un error. Es pecado. Es pecado. Y como decía, todas las piezas, absolutamente todas las piezas, nos necesitamos unos a otros para hacer una iglesia lo más perfecta posible. Para que Dios, Jesucristo, tenga la esposa, que así es como nos llama la iglesia, también lo más perfecta, lo más bonita posible. Lo importante es Jesucristo. Jesucristo es el foco de nuestra vida. Jesucristo es el motor, si queremos expresarlo en este ejemplo. Nada funcionaría sin Jesucristo. Jesucristo ha revelado al Dios invisible. Nació en el siglo I. Nos dijo cómo funciona el más allá, el cielo, el universo, la tierra, la vida.
y nos dice que estamos separados, todos los seres humanos, de la santidad y de la buena voluntad de Dios. Pero nos dice también que Él ha venido para reconciliarnos y ser el puente con el Padre. Él es el puente con el Padre. Y debemos creer, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra distancia de Dios, de nuestra soberbia de querer vivir unas vidas aisladas de Dios, para querer desde la humildad la reconciliación con Dios. Jesucristo lo ha hecho posible. Si no te has reconciliado con Dios, pide perdón por tus pecados. Jesucristo en la cruz pagó las culpas que te correspondían a ti. Y ahora tú debes, si has hecho esa reconciliación con Dios, decirle: Jesús, como esposa, como parte de tu esposa, de tu coche, ¿en qué quieres que emplee mi vida? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que colabore? Pablo dice: somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Si Dios es infinito, inmenso, Él hace todo, todo proviene de Él, todo va hacia Él. Pues sí, hay una perspectiva que es que nosotros, porque Él ha querido, nos ha hecho piezas colaboradoras en su proyecto. Por lo tanto, aunque Él sea autosuficiente, nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros, porque nosotros no somos autosuficientes. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. O a alguien que no te puedes imaginar. Amén. Terminamos orando. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta congregación, por habernos hecho hijos tuyos, por ser parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu creación, Señor. Gracias por habernos dado los unos a los otros. Gracias por ser tan bueno, Señor. Santifícanos en tu palabra, santifícanos en tu verdad. Danos luz para saber, Señor, cómo emplear nuestras vidas, cómo bendecir a alguien, a quien sea, Señor, los unos a los otros, a otras personas de fuera de la iglesia. Que, Señor, cada uno, según tengamos 1, 2, 3, 7, los dones que tú nos hayas repartido a cada uno, que seamos buenos administradores, buenos siervos para utilizar bien nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos siempre la conciencia clara de que tú eres el centro de la vida y que nosotros en tus manos te podemos ser útiles, Señor. Gracias a ti, gracias a tu bondad y a que tú nos has dotado de cualidades buenas a cada uno, a cada una, Señor. En el nombre de Jesús.